Mateo capítulo 10, verso 29. Sabemos que hoy es un día complicado, hermanos, porque es mitad de semana y todos andamos con el cansancio a flor, pero vamos a esforzarnos, amén. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 10 de Mateo, versos 29 y 30. Amén. Este texto es muy conocido, pero que a veces no le damos la importancia de lo que enseña. Viene en un contexto y ahorita lo vamos a explicar. Pero dice la palabra del Señor así. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Está haciendo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué significa eso de sin vuestro Padre? Que Él es el que lo hace. O sea, no solamente lo permite, sino que Él es el que lo hace. Amén, hermanos. Y sigue diciendo ahí, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios que nuestros cabellos están todos contados? ¿Será que a ti te creció el pelo y después Dios se dio a la tarea de contar cada uno? ¿O Él decretó cuántos cabellos deberías de tener? Es así, hermanos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, gracia y fortaleza en nuestro cuerpo cansado. Amén, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias porque tú nos has traído hasta este lugar, Señor. Sabemos que la causa primaria de todas las cosas, Señor, eres tú, mi Dios. Tú pones el deseo en nuestras vidas. Tú pones la fuerza en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, Señor. Ahora te rogamos, Señor, porque ciertamente, Señor, nuestros cuerpos se cansan, mi Dios. Nuestros cuerpos están, Señor, probablemente estresados, Señor. Ahora nos da, Señor, un poquito de sueño, Señor, un poco de cansancio. Te rogamos que tú tomes el control aún de eso, porque tú lo haces, Señor, y tú puedes hacerlo, mi Dios. Te rogamos, Señor, que tú tomes nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, que los traigas y atraigas a ti, Señor. Te rogamos por la vida de nuestra hermana Mónica, Señor, por nuestro hermano Omar, Señor, y por aquellos hermanos, Señor, de este lugar, Señor, que están enfermos. Te rogamos, Señor, sabemos que nada pasa sin que sea tu voluntad, Señor. Sabemos que tú todo lo tienes en un control perfecto, en un control sabio, en un control que nosotros no podemos tener, Señor, pero tú sí. Y por eso te honramos y por eso te glorificamos, te rogamos por nuestros hermanos. Si es tu voluntad que tú los sanes, Señor, que así sea. Y si tú quieres enseñarles algo que realmente es así, mi Dios, que tú también a través de esta adversidad, de esta prueba, de esta enfermedad, de mis hermanos que estén pasando aflicciones, luchas, Señor, tú te muestres a través de eso, Señor, porque eso es lo que quieres, Señor, llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y dice tu palabra, Señor, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y nosotros creemos, Señor, y necesitamos ser santificados. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Dame sabiduría, Señor. Sabes cuánto trabajo me cuesta, Señor. Sabes mi incapacidad, Señor, mejor que yo. Y te ruego por eso, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que en mi debilidad, Señor, tu poder se manifieste, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Pues hace 15 días comenzamos con esta serie, hermano, de La Mano Invisible, hablando acerca de la providencia de Dios. Yo quisiera comentar algo antes de comenzar. Lo voy a procurar dar, hermano, de una manera muy, muy lento. Y que probablemente algunas cosas las voy a estar repitiendo. Pero tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito el que yo esté repitiendo algunas cosas. Hoy vamos a ver acerca de la providencia de Dios. Vamos a ver qué es la providencia de Dios. Y vamos a ir de una manera muy despacio. Por ejemplo, nosotros cuando damos la célula ya, procuramos dentro de la confesión de fe, abundar un poco más todavía, aparte de lo que dice la confesión de fe. Procuramos profundizar en los temas y procuramos que eso se nos quede grabado. También procuramos aplicarlo en una manera práctica, porque hay veces que nosotros doctrinalmente conocemos las cosas, pero en el momento en el que nosotros tenemos que echar mano de ello para vivir nuestra vida diaria, como que ahí no sabemos cómo encaja una cosa con otra. Es decir, nuestro conocimiento teológico, doctrinal, con nuestro diario vivir. Entonces, lo que vamos a hacer es ir muy despacio
Voy a ir muy despacio, ya la vez pasada ya había comentado qué temas voy a dar. Sí, vamos a también a usar libros de la Biblia, sí, vamos a dar en esta serie libros de la Biblia, Esther, Ruth, vamos a ver el periodo intertestamentario, pero vamos a comenzar por el principio. Vamos a empezar a ver y a definir qué es la providencia de Dios. La providencia de Dios, y más que predicación lo voy a hacer como una clase, hermanos. Amén. Entonces, no se me duerma. Sí, esté atento, póngase ahí, tráigase sus palillos siempre y póngaselos ahí en los ojos para que no se me duerma. Amén, hermano. La providencia, la palabra providencia como tal, hermano, no viene en la palabra de Dios. Así como la palabra Trinidad tampoco viene en la palabra de Dios. Pero algo que nosotros notamos siempre es que la providencia de Dios, y ahorita usted lo va a ver, siempre está constantemente desde Génesis hasta Apocalipsis. Si un libro muestra total y claramente la providencia de Dios, hermano, es Apocalipsis. Porque ahí muestra lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos y no nada más muestra lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Él usa diferentes instrumentos para llevar su voluntad a cabo sí o sí. Él te ha usado hoy en este día. Tú a lo mejor no lo percataste, pero tú fuiste un instrumento en las manos de Dios para que hoy en tu vida y en la vida de los que viven alrededor de ti se cumpliera la voluntad de Dios. Ahora, a lo mejor no tienes noción de eso. Uno de los propósitos de hacer esta serie y de tocar este tema es que precisamente tú vayas afinando tus sentidos espirituales para que tú cada día que te levantas tengas en cuenta que la providencia de Dios fue la que te permitió que tú abrieras tus ojos, es la que te permite que te levantes de la cama, es la que te permite que tú puedas pensar, hablar, ver, actuar, caminar, tener una relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, la vida de tus hijos, el trabajo que tú tienes, ese trabajo que a veces a lo mejor te quejas. Es un pecado que te quejes porque es algo que Dios te está dando y ni siquiera eso te merecerías, ni eso yo me merecería, pero Dios es tan bueno que nos ha dado esos recursos para que nosotros podamos sustentarnos por medio de lo que Dios ha dispuesto. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, hermano, es que nosotros podamos cada día tener un mayor temor de Dios. ¿Se acuerdan que en una ocasión di una enseñanza que se llamaba Coram Deo? Que era vivir la vida como delante del rostro de Dios. Sin embargo, la vida la vivimos siempre de esa manera. El problema es que a veces no tenemos esa noción. Como que nos olvidamos a veces de las cosas. A veces hay tantos afanes en la vida que nos desvían y nos hacen perder el sentido de que Dios está ahí. Dios ahorita está aquí, hermano. Dios está aquí y está haciendo que tu mente trabaje, está haciendo que tu cuerpo trabaje, que tu corazón palpite, y Él está haciendo que sea posible el que tú estés aquí, en la casa del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vemos que los hombres a través de la historia, hermano, el hombre siempre ha querido hacer a Dios a un lado. El hombre siempre de algún modo pretende quitar a Dios del mapa. Cuando pasa alguna situación en el sentido de algo bueno a la humanidad en general, el hombre lo atribuye a otros hombres. Cuando tenemos, por ejemplo, que comer de la tierra, el hombre lo atribuye a la naturaleza. Cuando nosotros podemos ejercer ciertas cosas, ciertas capacidades que se nos han dado, el hombre siempre lo atribuye a su intelecto. Y el hombre siempre ha querido hacer a Dios a un lado, salvo cuando ocurre algo malo. Porque cuando ocurre algo malo, hasta el más ateo de los ateos le echa la culpa a Dios. Ahí se le quita lo ateo. Hasta ahí acaba su ateísmo. Porque cuando pasa algo malo, cuando pasa, por ejemplo, un temblor, apenas hubo una erupción volcánica, ¿no? Eso provocó un tsunami y provocó que muchos lugares se inundaran. ¿Usted qué cree, que fue obra nada más de la naturaleza? ¿O hay
ahí está la mano invisible de Dios. Dios lo hizo, hermano. O sea, a veces decimos, es que Dios lo permitió. Y sí, Dios lo permite. Pero no solamente lo permite, sino que Él está obrando en eso, directamente. Ahorita lo que comentábamos, Él está haciendo ahorita directamente en ti que tu corazón esté bombeando sangre. O sea, es decir, Dios no te dejó ahí tu corazón, le pegó así como con los marcapasos, ¿no? Que les dan creo que un golpecito para que empiece a funcionar. Y el médico que lo puso agarra y se va y deja que el marcapaso siga funcionando. No, Dios no es así. Dios es el que hace que cada latido que tú tienes, Él está ahí involucrado en eso que estás haciendo. Él lo hace así. Amén, hermano. Pero como decíamos, el hombre siempre quiere quitar a Dios de en medio. Tanto así que, por ejemplo, tú ves en la escuela, si tienes hijos que van a la escuela, ¿qué se dice de la educación en las escuelas, en cualquier escuela, pública o privada? Que la educación en las escuelas públicas es gratuita y debe de ser laica. Ahora, ¿qué significa eso de que debe de ser laica? Bueno, laica, hermano, significa que es aquella que se mantiene por completo ajena, escucha esto, ajena a cualquier doctrina o enseñanza religiosa. O sea, eso es lo que significa laico, y que se basa únicamente en los resultados científicos. Nada más. O sea, dicen, no, aquí no puedes meter ciertas doctrinas religiosas, ciertas enseñanzas religiosas, porque aquí la educación es laica y cualquier tipo de doctrina religiosa o hablando teológicamente de cualquier enseñanza queda fuera, queda anulada. ¿Sabes qué es lo que hacen con eso, hermano? Indirectamente, pero muy sutilmente, dejan a Dios fuera de todo. Y dan por ejemplo, a la ley de la gravedad, dan a la ley de la probabilidad, a la ley de la inercia, a la ley de la dinámica y a todas estas leyes un poder intrínseco que ellas tienen, como si ellas actuaran por sí solas. La ley de la gravedad, bueno, pues es algo que ya está así y que es una ley, así debe de ser. Durante el paso de esta serie, hermano, vamos a ver cómo Dios incluso puede frustrar esto. Cuando Josué estaba peleando con un enemigo, Dios detuvo el sol y detuvo la luna, porque Él es Dios y Él lo puede hacer. Cuando Eliseo estaban haciendo cierto trabajo, ¿usted nunca se ha preguntado por qué está esa historia ahí cuando a su siervo se le va el hacha al río? Y uno dice, pues eso qué, ¿no? Y de hecho ahorita lo vamos a ver, pero es una pequeña parte de la Biblia, y en Reyes. A su siervo se le va el hacha y, Señor, era prestada. Y Eliseo agarra, toma un cacho de madera y eso funge como si fuera un imán, porque el hacha regresa, flota el hacha. ¿Por qué Dios habrá permitido que en la palabra de Dios se escribiera eso? Para que viéramos que Él tiene el control absolutamente de todo y que Él incluso como Señor de todo puede ir en contra de eso, porque Él es el Señor, hermano. Él es el Señor, Él es nuestro Dios y nadie le puede decir qué haces. Nadie le puede decir, incluso en tu vida, hermano, en tu vida lo que tú pasas, tú no le puedes decir qué haces. Ay, Señor, si yo hubiera estado un poquito más alto, si yo hubiera estado un poquito más blanco, si yo hubiera estado un poquito más chino o más lacio, ¿y sabes qué le estamos diciendo a Dios? Te equivocaste, me hubieras dejado a mí. Eso es lo que le decimos, hermano, y estamos hablando de una situación que a veces lo decimos, hermano, pero no tenemos la noción de que lo que estamos diciendo es directamente contra Dios. Ahora, esas situaciones difíciles y complicadas que te ocurren, también es un designio de Dios. Ahora, el descanso que tiene el creyente es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, absolutamente, mire, el creyente es una persona
que no pierde por ningún lado. Parecería que perderíamos, pero incluso en las adversidades, hermano, Dios te está moldeando y te está haciendo más semejante a Jesucristo. ¿Hay pérdida en eso, hermano? ¿Hay pérdida en que tú seas cada vez más como nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay pérdida en eso? Entonces, cuando nosotros asimilamos que la providencia y la mano invisible de Dios que está actuando a través de las circunstancias, las está llevando por un propósito perfecto, sabio, eterno y justo, hermano, nuestra vida va a cambiar con respecto a cómo tomamos las circunstancias de la vida. Va a cambiar, hermano. Aún esa persona que a lo mejor para ti es indeseable, Dios te la ha puesto ahí junto. ¿Por qué cree que en las iglesias, hermano, está lleno de gente con un carácter totalmente diferente a otro? ¿Por qué cree? A lo mejor si tú pudieras ser Dios, tú llenarías una iglesia con gente con el carácter exactamente igual. Si todos son introvertidos, pues que todos sean introvertidos, que todos acaben y todos se vayan. Nadie quiere hablar con nadie y pues todos somos así, no hay problema. Nadie lo ve mal. O que todos fuéramos extrovertidos, que todos queremos hablar con todos y platicar con todos. Y bueno, no se vería mal. Pero no. En la iglesia hay gente extrovertida, introvertida, hay gente tímida, hay gente que habla hasta, dicen por ahí, hasta por los codos. Y Dios lo hace con un propósito, hermano. Dios lo hace con un propósito. Amén, hermano, pero el hombre siempre quiere, y aún como hijos de Dios, hermano, aún como hijos de Dios, tristemente, hermano, a veces nosotros somos así. ¿Podrá hacerse esto? ¿Podrá uno quitar a Dios de en medio? ¿Podrá el hombre quitar a Dios de en medio? Mire, vaya conmigo a Salmos capítulo 2. Porque esto que el hombre a veces quiere hacer, a Dios le causa gracia. Dios se ríe de eso. Si en Romanos dice que en Él somos, vivimos y nos movemos, ¿podrá el hombre quitar a Dios de su vida, creyente o no? Salmos capítulo 2, verso 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Está haciendo una pregunta ahí Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y ciertamente esto lo hacen, hermano. Esto lo quieren y lo hacen y lo quieren hacer. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué dice el hombre, hermano? Rompamos sus ligaduras. El hombre, hermano, sabe dentro de sí, creyente o no, que quien le da la vida es Dios. Y de algún modo siempre está queriendo romper esa ligadura, y eso pasó desde el huerto del Edén. Por eso cuando Satanás le dijo a Adán, seréis como Dios, era lo que le estaba diciendo. Tú vas a tener el poder en ti de poder decidir tu vida, de tomar las riendas de tu vida y de vivir como tú quieres sin necesidad de que esté Dios. Muchas veces el diablo aún nos susurra eso a nosotros. No, mira, la escritura dice esto, pero no, nadie sabe tus circunstancias, ¿eh? Mira, el pastor que predica ahí, los hermanos que predican ahí, ellos no conocen tu vida. Así es que tú vive tu vida como venga. Si a ti te dicen que tienes que trabajar 24 horas, tú trabaja 24 horas. ¿Acaso el pastor te va a dar de comer? ¿Acaso los hermanos te van a dar de comer? Pero no es que lo diga el pastor o no es que lo digan los hermanos. Es que la palabra de Dios da un orden. Absolutamente todo. Es que yo educo a mis hijos como a mí me parece. No, hermanito. No, hermana. No es como a ti te parece. No es como a mí me parece. Es como Dios dice. Es como Él lo manda. Es que yo en mi negocio, en mi trabajo, en mi casa, hago lo que yo quiero. No. No puedes hacer lo que tú quieras. Y si lo haces, seguramente ya has tenido las consecuencias de hacer las cosas a tu modo.
así como las tuvo Adán. Vamos a tener consecuencias, hermano. Y dice ahí, rompamos sus ligaduras. ¿Y qué dice? Y echemos, o sea, no queremos estar bajo su yugo. No queremos estar bajo él, bajo sus designios. Pero ¿sabe qué, hermano? El hombre es totalmente dependiente de Dios, empezando por su vida misma. Dice el 4, dice, el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer Dios, hermano? ¿Qué va a hacer? Se reirá, hermano. El Señor, ¿qué va a hacer? Se burlará de ellos. Luego, ¿qué dice? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Las consecuencias de querer quitar lo que Dios dice de nosotros. Pero no solamente lo que Dios dice de nosotros. Vivir, hermano, la vida en ausencia en nuestra mente, porque no es así, en nuestra mente de Dios. No podemos hacerlo. También ahí en Mateo capítulo 5, hermano, también es un texto conocido y que a veces lo leemos y como que pues decimos, bueno, pues el sol tiene que salir a fuerzas. 5:45 de Mateo, ¿lo tiene? Amén. Y ahí estaba hablando Jesucristo en el Sermón del Monte, dice, para que seáis hijos de ¿quién? Que está en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios, hermano? ¿Ya viste que no es que sea una ley que el sol tenga que salir, hermano? O sea, no es de que, bueno, mañana tiene que salir el sol. No, Dios, Él está involucrado con su creación y Él es el que hace salir el sol. Es que, hermano, cuando nosotros volteamos a ver la creación, aún eso nos tiene que hablar de la grandeza de Dios. No des por hecho las cosas. Hace poco, no sé si fue esta semana o la semana pasada, nosotros salimos en la madrugada a trabajar y yo iba con mi hijo, veníamos los dos enfrente, yo venía manejando. Y la luna, no sé a quién le tocó verla, pero se veía enorme, enorme, cerca y roja. Y le digo, mi hijo me dice, oye papá, ¿ya viste cómo se ve la luna? Íbamos de frente a ella y le digo, sí, dice, ¿no te provoca algo? No, pues sí, me asombra, me maravilla. Dice, no, a mí me da como miedo. Imagínate, si esa luna te da miedo, imagínate el que hizo esa luna y el que hace que esa luna esté sostenida. Imagínate lo que te debería de provocar ese ser que es Dios. Y no debemos de dar por hecho las cosas, hermano. Cuando veamos la creación de Dios, siempre tenemos que tenerlo en mente. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahí dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él es el que hace salir su sol. Amén, hermano. Ahora, hermano, vamos a ver algunas definiciones de lo que es la providencia de Dios. Como ya les había dicho, hermanos, me voy a ir muy despacio y voy a ir tratando de explicar. De hecho, este tema, hermano, no sé cuántos ya estén tomando confesión de fe. Yo sé que la célula donde estoy ya, pero no sé si mi hermano Lalo ya esté dando confesión de fe. Le pregunté a mi hermano Rubén y me había comentado que ellos ya habían visto lo de la providencia. Entonces va a ser para los que ya lo vieron como un repaso, pero para los que no lo han visto va a ser algo nuevo. Entonces, de cualquiera de las dos formas les va a servir, hermanos. Amén, hermanos. Entonces estemos atentos. Voy a dar esta definición acerca de la providencia de Dios, ¿sí? Mire, en primer lugar, la definición de providencia se dice que en teología cristiana se define la providencia, escuche esto, como la incesante actividad del Creador. Como la incesante actividad del Creador. O sea, ¿qué significa eso de incesante? Hermana, como cuando tú tienes muchos quehaceres, vinieron a visitarte tus familiares y te dejaron un desastre. Y entonces, pues tienes todo tirado y aparte se te olvidó lavar la ropa y los trastes. Entonces, tú vas a tener un día incesante en el cual no vas a parar de hacer cosas. Vas a estar continuamente haciendo cosas. Vas a lavar, vas a hacer esto, vas a limpiar, vas a atender a tu esposo, Bueno, Dios trabaja incesantemente en su creación.
Continuamente Él está trabajando. Él no deja las cosas así y se va. Él no dice, sol, sal, y Él se va. No, Él es el que lo hace salir. Y mira, a veces nosotros no podemos entender eso porque nuestra mente es pequeña. ¿Cómo si yo con 2 o 3 cosas no las puedo hacer? Bueno, tú y yo. Pero estamos hablando de un Dios todopoderoso. Que Él puede hacerlo, hermano. Él lo puede hacer. Y también eso es para que veamos la grandeza y la maravilla de nuestro Dios. El poder que Él tiene. Entonces es la incesante actividad del Creador, escuche esto, mediante la cual con gran bondad y misericordia, escuche esto, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia. En ordenada existencia. ¿Por qué el sol no se nos cae? ¿Por qué la luna está ahí fija? ¿Por qué la tierra va girando y no gira de una manera abrupta, de modo que todos pereciéramos? Sino que tiene un ritmo la tierra en la que va girando. Porque Dios está haciendo eso, hermano. Y lo hace de una manera perfecta, con gran bondad y misericordia. Mantiene a sus criaturas en ordenada existencia. Escuche esto. Guía, dirige todos, escuche, guía y dirige todos, escuche esto, todos los acontecimientos. Todos sin excepción. Aún eso que viviste en tu infancia, que a lo mejor es algo duro, que a lo mejor es algo difícil. Estamos incluso hablando, hermanos, de abusos. Estamos incluso hablando de enfermedades graves. Y con esto yo no estoy diciendo que Dios es el autor del pecado, hermano. Pero vamos a ir viendo a través de esta serie cómo es que Dios lo permite. Incluso con esto, hermano, vamos a entender cuando decimos que Dios es soberano y el hombre es responsable. Esto también nos va a abrir un panorama más claro acerca de eso. Amén, hermanos. Entonces, estemos atentos. Entonces, Él dirige todos los acontecimientos, las circunstancias y acciones libres de ángeles y hombres. Acciones libres de ángeles y hombres. Escuche esto. Y encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Todo es para su gloria, hermano. Ahora, aquí necesito hacer una pequeña pausa, y de hecho aquí no lo tengo, pero es necesario que haga esta pausa. Hermano, ¿tienes el entendimiento si el hombre es libre, o hablando de libre albedrío, el hombre ejerce? Es una pregunta. ¿El hombre ejerce libre albedrío? ¿Sí o no? Y yo les dije que lo íbamos a hacer como una clase, hermano. Por eso les estoy haciendo la pregunta. Necesito saber para explicarlo. ¿El hombre ejerce libre albedrío? Bueno, muchos dicen que no. Ahí tenemos que definir 2 cosas. Cuando nosotros estamos hablando de libre albedrío en el sentido, escúcheme esto, en el sentido de que si el hombre es capaz de buscar a Dios y ejercer su libre albedrío, ahí no tiene libre albedrío. No tiene. Porque el hombre está muerto y es un esclavo del pecado. Sin embargo, para las decisiones que el hombre toma, hermano, él actúa de acuerdo a sus inclinaciones. Y ahí él sí ejerce su libre albedrío. Entonces, recapitulando, para buscar a Dios, para ir en busca de Dios, el hombre no posee ese libre albedrío que le daría la capacidad para buscar a Dios, porque el hombre está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, para cuando él toma decisiones, el hombre sí ejerce un libre albedrío y se guía de acuerdo a sus inclinaciones, llámese de cualquier tipo. Por ejemplo, si me pones un plato de verduras aquí, hermano, créeme que no me va a causar tentación, porque de acuerdo a mis inclinaciones yo no estoy inclinado a eso. A mí no me gusta y ejerzo mi libre albedrío cuando digo no quiero, gracias.
A mis hermanos que ya les tengo un poquito más de confianza, que he convivido con ellos más, cuando me ponen un platito así le digo, mejor regálame otra cosa, hermano. Porque actúo de acuerdo a mis inclinaciones. Pero si usted me pone aquí un filete, del que sea, hasta eso no soy exigente, bueno, ahí sí me va a causar cierto problema. Y hasta ya se me antojó, mire, ya está. Pero sí me va a causar un problema. Entonces, ahí yo estoy ejerciendo mi libre albedrío. Sí. ¿Tú te pusiste hoy la ropa que tú quisiste? ¿Te la pusiste? ¿O fue el pastor y te dijo, a ver, hermano, usted hoy se va a poner, aquí tengo a Angelito enfrente. El pastor no fue con nuestro hermano Angelito y le dijo, te vas a traer sudadera roja y pants azul. No le exigió eso. Él quiso venir así. Entonces, si entendemos esa parte, hermano, es importante. Entonces, por eso aquí dice que él dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres de ángeles y hombres. Porque de hecho, igual en el cielo había ángeles mutables y había ángeles inmutables. Aquellos ángeles que eran mutables fueron los que le dieron la espalda a Dios y cayeron y ahora son demonios, pero Dios no los hizo como demonios. Fueron seres mutables que quisieron cambiar la gloria de Dios para tener la gloria a ellos. Pero ellos actuaron libremente. Amén, hermanos. Entonces, con respecto a esto, Dios no es el autor del pecado ni del mal. Pero Dios usa este tipo de cosas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Estoy yendo muy despacio, hermanitos, ¿sí? Y a lo mejor aquí tengo varias hojas, pero a lo mejor hoy no terminamos esto. Y yo creo que no lo vamos a terminar. Pero la cuestión es que lo vayamos asimilando poco a poquito. Amén, hermanos. Ahora, otra definición en el catecismo de Heidelberg lo define de esta forma, ¿sí? Escuche esto. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, escuche esto, sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas sus criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riqueza o pobreza, ¿sí? ¿Está conmigo, hermano? Y finalmente, todas las cosas, escucha esto, no acontecen sin razón alguna como por azar. O sea, el hecho de que tú estés ahorita en esa condición no es de que el destino te jugó una mala jugada. Es que a veces así decimos, aún como creyentes, es que el destino me jugó una mala jugada. Y se lo achacamos al azar, al destino, a la suerte incluso, hermano. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué cuando iban a escoger al sucesor de Judas oraron y se echaron suertes? Bueno, ahí hay un contexto, hermano. Los judíos tenían, por cierto, que la providencia de Dios, que en la providencia de Dios todas las cosas suceden de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando ellos echaron las suertes, no estaban jugando a los dados por el azar, sino que ellos tenían entendido que lo que cayera era porque la voluntad de Dios era así. Ahora no vayas a empezar a echar los dados, hermano, y no vayas a empezar a echar suertes. ¿Qué decisión voy a tomar? A ver, agárrate los dados. Si cae 5, pues vamos a hacer esto, y si cae 6, pues no lo hacemos. No, hermano, aquí la palabra de Dios ya nos dejó su palabra. Dios ya nos dejó sus recursos, la oración, tienes que orar. Pero es que hay gente que sí lo hace así, hermano. Entonces, aunque nos dé risa, hay gente que lo hace así. Amén, hermano. Entonces, dice la salud y la enfermedad, riqueza y pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paterna. Amén, hermanos. Ahora que ustedes vean acerca de la confesión de fe, van a ver los pactos ahí. Y rápidamente así les digo, hay 3 pactos principales que la Biblia enseña. Pacto de redención, ¿sí? Pacto de obras
y pacto de gracia. El pacto de redención, hermano, primariamente no tiene que ver directamente con el hombre. Eso se lo estoy dando así rápidamente. No tiene que ver directamente con el hombre. Ese pacto de redención fue el plan perfecto que se entretejió entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ver cómo iban a redimir a un pueblo escogido. Y que al formar el mundo, al crear el mundo, todos los atributos de Dios se iban a desplegar. Por eso cuando la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó, ¿qué dice? Ahí dice, porque de tal manera amó Cristo al mundo, porque de tal manera amó el Espíritu Santo al mundo, porque de tal manera amó Dios el Padre formuló el plan de redención. Amén, hermanos. ¿Sí se entiende esta parte? Les digo, cuando vean la confesión de fe, también mis hermanos les van a compartir eso. Pero eso es para que tengamos entendido esta parte. Y Dios en ese pacto de redención decretó todas las cosas como iban a ser. Todas. No solamente tu persona, sino absolutamente cada detalle. Cómo iba a ser un reloj, cómo iba a ser un púlpito, qué propiedades iba a tener, qué propiedades iba a tener un micrófono, qué propiedades iba a tener una chamarra, unos lentes, qué color de pelo ibas a tener, absolutamente cada detalle, hermano. ¿Cómo ibas a ser salvo? ¿A través de qué? ¿A través de los pecados de quién? Porque fue una traición de Judas la que humanamente llevó a Cristo a la cruz juntamente con los fariseos y los romanos. Pero no fue que ellos lo llevaron, sino que en el decreto de Dios, en ese plan de redención ya estaba estipulado que eso ocurriría así. Ahora, el pacto de obras se le da primordialmente a Adán. Cuando Adán es formado, Dios hace un pacto con Adán y le dice, de todo árbol del huerto vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no vas a poder comer, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. La idea ahí, ahí lo que Dios le está diciendo es, tú puedes comer de todo y vas a fructificar y a multiplicarte para que en tu imagen vean mi imagen, porque Dios por eso hizo al hombre a su imagen y semejanza, para que el hombre fuera un canal donde toda esta tierra fuera llena de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre pecó. Y entonces, por ese pacto de obras, ¿sí, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Vino la maldición, porque le dijo, el día que tú comas de él, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Pero viene tras de ese pacto el pacto de gracia. Ahora, el pacto de obras, hermano, y el pacto de gracia, no es que tengan nada que ver uno con el otro. Porque finalmente nosotros somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, por las obras de Cristo. Tú vas a entrar al cielo por cómo vivió Cristo. Tú eres justificado por la vida de Cristo en ti. Ya lo hemos dicho otras veces, cuando tú llegues al cielo, va a llegar nuestra hermana Virginia y va a decir Dios el Padre, Virginia nunca selló mentira en su boca, nunca habló una mala palabra, todos sus pensamientos fueron de bien, un amor perfecto para Dios, un amor perfecto para sus hermanos, una relación perfecta con su familia. ¿Pero de quién está hablando ahí Dios? De Cristo. Y por eso somos justificados, porque Cristo vivió nuestra vida, la vida que nosotros debíamos de vivir, y por eso vamos a entrar al cielo, porque hemos sido justificados en Cristo. Ahora, ¿cuál es la relación del pacto de obras y el pacto de gracia? Que el pacto de gracia cumple el pacto de obras en Cristo. Ahí la palabra clave es cumple. El pacto de gracia cumple el pacto de obras, pero el único que podía hacerlo era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto se decretó, hermano, ¿sí?, en el pacto de redención. Todo cómo iba a acontecer
en la historia de la humanidad, Dios lo decretó de antemano, por su sabio consejo, en su soberanía. Ahora, ¿cómo lo llevó a cabo? Por medio de su providencia, de su poder, de su sabiduría. Amén, hermano. Sí, estoy yendo un poco despacio, pero sí se quedó claro, hermanos. Amén. Como les dije, vamos a ir viéndolo poco a poco. Ahora, en otras palabras, hermano, hablando acerca ya de la providencia de Dios, en otras palabras, escuche esto, la providencia, escuche esto, es la acción de Dios y la certeza plasmada en las Escrituras de que Dios en su bondad y poder, escuche esto, preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna a todas sus criaturas, todas sus acciones, todas las cosas, desde la estrella más grande de la galaxia y las cosas más pequeñas. Hace ratos cuando empezamos leímos que un pajarillo no cae sin que Dios sea el que está provocando eso. Así es que desde la acción más pequeña y más insignificante, que es la muerte de un pajarillo cayendo de un árbol, hasta la obra más grandiosa en el cosmos, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo es por la providencia de Dios, por el decreto de Dios, por la soberanía de nuestro Dios. Amén, hermano. Mire, vamos a Salmo 104. Y como les dije, vamos a leerlo pues todo, hermano, porque sí es necesario que veamos esto. No sé cuántas veces has leído este salmo, pero la mayoría de la gente le gusta leer salmos, aunque a veces no vemos precisamente esto que estamos viendo, la providencia de Dios. Ahora, déjame decirte algo antes de leer con respecto a este salmo. Este salmo no, escucha, hermano, este salmo no es un recuento de lo que la creación hace. Esto es lo que Dios hace que haga su creación. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende esto? O sea, no estamos viendo de lo que la creación hace, sino de lo que Dios hace Él que la creación haga. Amén, hermanos. Dice el Salmo 104, dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho que, hermano, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Escucha esto, que extiende los cielos como una cortina. ¿Quién hace que los cielos estén ahí, hermanos? Esto, hermano, déjame decirte, no es un poema, hermano. Un poema del cual se está hablando de Dios, y es algo que Dios hace. Es una realidad, hermano, de lo que Dios hace. El 3 dice que establece, ¿qué, hermano? Sus aposentos entre ¿dónde, hermano? El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos, ¿qué, hermano? ¿Has visto los remolinos? ¿Es cómo se llaman? Los tornados. ¿Quién es el que hace que pase eso, hermano? El viento solo toma sus decisiones y él comienza a girar. Dios es el que envía esos vientos. Dice y a las flamas de fuego, ¿qué? Sus ministros. Escuche esto. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. ¿Qué dice? No será jamás removida. ¿Sobre qué está la tierra, hermano? ¿Tú sabes? Esas preguntas que Dios le hace a Job, sería bueno que cada día nos las hiciéramos nosotros. O cuando algo no nos está pareciendo de nuestra vida o de las circunstancias, sería bueno que esas preguntas que Dios le planteó a Job nos las hiciéramos a nosotros, no como si Dios no las estuviera haciendo, Dios nos las hace. Cuando decimos, es que esto a mí no me parece, ¿sabes qué es lo que Dios te dice? A ver, cíñete como varón y contéstame. Ahora yo te voy a preguntar a ti, tú me vas a responder a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mundo?
En eso que te parece tan adverso y tan injusto y tan feo lo que te está pasando, Dios te va a decir, mira, a ver, ¿quieres respuestas? A ver, ¿tú crees que sabes más que yo? Entonces, ahora yo te voy a preguntar a ti. Cíñete tus lomos como varón y yo te voy a preguntar a ti. Dios es Dios, hermano. Él es el Señor. Él es el Señor. Amén, hermano. Dice el 6, con el abismo, con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. ¿Y qué hace? A tu reprensión, ¿qué hicieron, hermano? Huyeron. Ahora, ahora que hubo inundaciones el año pasado, me parece que hubo inundaciones y el agua se veía así como aquí en México, hermano. Aquí en Ecatepec, aquí cerquita. Y muchas aguas se llevaban casas completitas. Completas. ¿No te causaba algo de temor eso? Y a la vez agradecimiento de decir, bueno, qué bueno que yo no vivo ahí. Pero a la reprensión de Dios, esas aguas se calman. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús? Y estaban temerosos. Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos, maestro, ¿no te da cuidado? Perecemos, maestro. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó tranquilamente y reprendió al mar y a los vientos. Y quedaron peor de aterrados. Porque dijeron, ¿y quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese es nuestro Dios, es nuestro Señor. Amén. Dice, le pusiste término en el 9, hermano. Le pusiste término el cual no traspasará ni volverá a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Qué está diciendo aquí el salmista, hermano? Que Él es el que da de comer a esos animales. Él es el que les da de beber. Mira, hermano, a veces nosotros somos malagradecidos. Tenemos un plato de comida enfrente de nosotros y creemos que es fruto de nuestro trabajo y lo dejamos hasta ahí. Mencionamos ligeramente a Dios. Gracias a Dios porque nos dio el trabajo. Amén. Pero a veces en nuestra mente es porque yo estoy bien cansado, porque me esforcé en trabajar y hice este negocio, hice esta otra cosa y tuve que hacer esto y tuve que hacer el otro y tuve que hacer y yo lo hice y yo lo que estoy diciendo es y fue por mí, indirectamente es lo que estoy diciendo. Fue por mí. Bueno, Dios me dio un empujoncito, pero el que lo hizo fui yo. No, hermanito, Dios no te dio el empujoncito, Dios lo hizo. Él es el que lo hace. Dice el 14, Él hace producir el heno ¿para quién, hermano? ¿Quién lo hace producir? ¿Para quién? ¿Y la hierba para qué, hermano? Para nosotros. Sacando el pan ¿de qué, hermano? De la tierra. Cuando te comes tu pancito de dulce, ¿le das gracias a Dios? Qué rico, ¿no? Ahorita que llegues un café. Pero esa es misericordia de Dios. Es la bondad de Dios. Es la providencia de Dios ahí actuando para que ese pan pueda ser sacado. Amén. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová. ¿De quién son los árboles, hermano? Los cedros del Líbano que Él, ¿quién los plantó, hermano? Él plantó. Por eso yo te digo, hermano, mira, es que estamos tan acostumbrados a pasar por las cosas, a dar por hecho las cosas, a ver un amanecer hermoso. No, por ejemplo, cuando tú vas de vacaciones, aquellos que han ido a la playa, buscas ese amanecer hermoso que dicen que se ve que va saliendo el sol del mar, o la puesta.
Bueno, ¿y por qué no buscas esas cosas aquí? Porque también están aquí. Porque cuando vamos así, hermano, y vemos el mar, la grandeza del mar, y vemos ese sol salir o esconderse, decimos, wow, qué grande es Dios. Pero ese sentimiento y esa reacción la debemos de tener siempre. Siempre. Amén, hermano. Dice ahí en el 17, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras, ¿para quién, hermano? Para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Escuche esto. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. ¿Quién es el que puso ahorita esta noche, hermano? Cuando salgas y veas esa oscuridad, cuando yo salga, debemos de dar gracias a Dios y decir, ahí estás tú, Señor, ahí estás tú actuando, ahí estás tú. De verdad, hermano, algo que me ha quedado muy marcado y lo he mencionado muchas veces y lo voy a seguir mencionando es con esta enfermedad, con esta pandemia, con este virus, que de hecho este virus está totalmente bajo el control de Dios. Él de algún modo lo permitió y lo hizo. Pero la gente, yo tuve a mi papá enfermo cuando no podía respirar. Y tú dices, para mí es tan natural hacer y respirar. Con tanto oxígeno, con tanto aire, y que gente no pueda disfrutar de eso, porque hay un problema en sus pulmones. Te ayuda a valorar, hermano, lo que tenemos ahora. Pero siempre lo tenemos que valorar. Eso siempre debe estar presente en nosotros. 21 dice, los leoncillos rugen tras la presa. ¿Y qué, hermano, qué hacen? ¿De quién buscan la comida ellos, hermano? En las mañanas cuando te levantas, ¿tú buscas como estos leoncillos la comida de tu Dios? ¿O tú dices, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro y voy a generar? ¿O eres como estos leoncillos? Como ellos deberíamos de ser. Dice, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Escuche esto, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿cómo las hizo, hermano? Con sabiduría. La tierra está llena ¿de qué? De tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Sí has escuchado acerca de este ser, hermano, de Leviatán? Lo menciona un poco más en Job y menciona ciertas características de este ser. Es un ser que Dios creó y que Dios lo usa a él como juguete. Pero dice que ese ser es tan espantoso que el más valiente de los hombres, con solo verlo, se cae de miedo. Búscalo en Job. Está en los últimos capítulos. No me recuerdo bien el capítulo, pero está en los últimos capítulos. Ese ser tan monstruoso, con unos dientes tan afilados, con un aspecto tan terrible, ¿sabes qué hace? Va delante de Dios y le dice, tómame como siervo. Y se rinde delante de nuestro Dios. Y a veces nosotros como hijos de Dios no queremos ni siquiera humillarnos. Ni siquiera, como el pastor comentaba la otra vez, ni siquiera queremos cantar. Ni siquiera queremos levantar nuestras manos diciéndole, Señor, gracias. Y ese ser, tan espantoso como es, le dice a Dios, yo soy tu siervo para siempre. El Hijo de Dios por el cual se ha pagado un precio tan enorme, no como ese ser. Jesucristo vino por hombres pecadores, para hacerlos hijos de Dios y para llevarlos a la gloria. Amén. Dice el 27, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo.
les das, recogen, abres tu mano, ¿qué hace, hermano? Se sacian de bien. Ahora vea esto, hermano, porque cuando la palabra de Dios menciona que Dios deja a unos en sus delitos y pecados y a otros salva, esto es lo que significa. Dice, escondes tu rostro, ¿qué dice, hermano? Se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Para que un hombre esté lejos de la gracia de Dios, simplemente basta con que Dios ni siquiera lo tome en cuenta. No, Dios no es el que lo envía a perderse. El hombre se pierde por su propia naturaleza. El hombre se pierde por su propia naturaleza. Pero lo único que tiene que hacer Dios es quitarle su gracia, su providencia, para que ese hombre se pierda. Pero nosotros, hermano, tenemos el rostro del Señor mirándonos. La gracia de Dios sobre nosotros. Dice, sea la gloria, el 31, sea la gloria de Jehová. ¿Para cuándo, hermano? Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ¿qué pasa, hermano? Cuando tiembla, ¿qué dices tú, hermano? Ay, las placas tectónicas y viene ese temblor, segurito vino de Guerrero. ¿Sí o no, hermano? Y se lo achacas así, seguro fue por esto. No fue por eso, hermano. Aquí está. Por eso te digo que esto no es nada más un poema. Y no está hablando de lo que la creación hace, está hablando de lo que Dios hace que la creación haga. Dice ahí, a Jehová, esa es la actitud que debemos de tener por la providencia de Dios. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación. ¿En quién, hermano? Tú debes de meditar en la providencia de Dios. Yo debo de meditar en la providencia de Dios, en todas las obras que Él hace. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice. ¿Qué le tienes que decir a tu alma por esto, hermano? Ya lo hemos dicho. Habla con tu alma, hermano. Habla contigo, pero muy seriamente. Cuando no quieras alabar a Dios, cuando no quieras venir, cuando tú quieras darle más interés a otras cosas que a exaltar a Dios, dile a tu alma, bendice alma mía Jehová, aleluya. Amén, hermanos. La providencia de Dios es algo palpable, es algo real. Y que con la misericordia y con la gracia de Dios vamos a, pídele, hermano. Y te voy a dejar una tarea, pero no creas que es de escribir ni nada de eso. No te espantes. ¿Sabes cuál es tu tarea? Que cuando tú ores, en tu oración, en tu devocional, cuando ores por la mañana, cuando ores en la tarde, en la noche, dentro de tu oración, le digas a Dios que te permita que tú tengas esa noción de Él, de su providencia. Y nuestra vida va a cambiar, hermano. Nuestra vida va a cambiar. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Traía 7 hojas, hermano, vimos 2.